Esta entonces es la clase inicial de aprovechamientos hidráulicos. Lo que vamos a tratar de hacer es un pequeño recorrido sobre la presentación. Bueno, estos los nombres de quienes estamos a cargo del dictado tanto de la teoría como de la práctica, aunque no va a ser un espacio así tan separado de teoría y de práctica, sino que vamos a trabajar, digamos, en conjunto para llevar adelante el contenido de la asignatura. Comenzamos con los horarios. El horario que está puesto es lunes de 15 a 17. Ese horario lo vamos a destinar al tema del espacio para la actividad práctica. Y los viernes 17 a 19 para el espacio de la teoría. Ahora vamos a comentar con un poquito más de detalle a qué se refiere el espacio de la práctica y a qué se refiere el espacio de la teoría, digamos, ¿no? Bueno, básicamente lo que vamos a tratar de ver ahora es una pequeña introducción, la metodología con la que vamos a trabajar y algunas generalidades, digamos, respecto de el proceso de enseñanza y aprendizaje de ustedes. Voy a compartirles el programa de la asignatura. Este programa ustedes ya lo tienen dentro del campus virtual. Nosotros en el campus virtual tenemos un aula de aprovechamientos hidráulicos donde están todos los materiales con los que vamos a trabajar. Hay materiales tanto en formato escrito, hay en formato de videos, tanto teoría como prácticas. Y bueno, ahí es donde se van a poder manejar para entregar sus trabajos prácticos. Ahora vamos a hacer un detalle de todo cómo va a funcionar. Bueno, básicamente esta materia, digamos, es una materia ya denominada del ciclo superior y es una del área de las tecnologías aplicadas. Entonces, básicamente, digamos, en esta asignatura lo que se hace es unir todos los conocimientos relacionados que tienen ustedes de la hidráulica, de la estabilidad y de la topografía y de la hidrología y todo lo que se les puede ocurrir relacionado con la planificación, ejecución y control de aprovechamientos hidráulicos, ¿no? Sobre todo relacionados con la generación de energía y por supuesto todo lo relacionado con las turbomáquinas, las turbinas, digamos, que son las que digamos, permiten la transformación de la energía mecánica en la energía eléctrica. El objetivo, digamos, que tenemos planteado es capacitarlos sobre las formas de aprovechamiento de los recursos hídricos, las instalaciones, cómo funcionan, la participación en la satisfacción de necesidades de las comunidades de usuarios, con criterios técnicos, económicos, ambientales actualizados y considerando la importancia de los aprovechamientos hidráulicos en el desarrollo socioeconómico, digamos, que tiene en un país o en una región, ¿no? Los contenidos mínimos son los contenidos que están fijados, digamos, en el plan de estudios de la carrera y son básicamente estos, bastante amplios, digamos, o bastante detallados, pero bueno, es básicamente lo que vamos a tratar de desarrollar en el cursado este. Esto está armado, digamos, a través de un programa analítico que arranca, digamos, con un determinado contenido teórico, los conceptos básicos, la evaluación de los proyectos, los aprovechamientos hidroeléctricos y de uso múltiple, las conducciones en los aprovechamientos hidroeléctricos, es decir, ya acá entramos en las partes de los aprovechamientos hidroeléctricos, cómo funciona la chimenea de equilibrio y las máquinas de carga, y después hay unos capítulos destinados a las máquinas hidráulicas, estas son las que transforman la energía, las turbinas de acción, las de reacción, cómo se regulan esas turbinas en su funcionamiento y cómo es las instalaciones y las casas de máquinas donde se alojan estas turbinas. Eso es básicamente el recorrido. Prácticamente seguiría, mucho de este programa seguiría el camino que hace el agua dentro del aprovechamiento. Y hay una parte de conceptos básicos, evaluación de proyectos del aprovechamiento y los aprovechamientos hidroeléctricos de uso múltiple que son, digamos, como introductorios al inicio, digamos, de la asignatura. Eso respecto del programa. ¿Cómo vamos a trabajar? Entonces les voy a mostrar ahora el campus virtual. Este es el campus virtual de la universidad y este es el aula de aprovechamientos hidráulicos en particular.
ustedes ya tienen disponible este programa aquí y tienen el cronograma de actividades que ahora voy a abrir yo para que ustedes puedan ver. Vamos entonces a detallar cómo nos vamos a organizar para el trabajo. Bueno, aquí en este cronograma, por ahora hacemos una visualización rápida, tenemos organizados semana por semana, actividades lunes y viernes, están descartados en amarillo los feriados que nos tocan, ¿sí? Está por un lado la actividad principal y por otro lado las entregas de los trabajos prácticos. Ahora vamos a ahondar un poquito más en ese detalle. Entonces, ¿cómo nos vamos a manejar con el dictado de clases? El dictado de clases va a funcionar de la siguiente manera, digamos. Tenemos dentro del campus virtual hay una biblioteca ya de videos que se hicieron el año pasado y que en parte este año van a ser reeditados algunos videos y otros van a seguir como están, pero la idea es aprovechar ese material y utilizarlo, digamos, como material de trabajo, tanto en las clases teóricas como en las clases prácticas. Eso por un lado. ¿Cómo vamos a resolver el trabajo entonces? Lo vamos a resolver de la siguiente manera, y para eso les voy a mostrar una lámina para que ustedes vean, digamos, y tengan idea de por qué hacemos lo que vamos a hacer. Cuando ustedes cursan una materia de manera tradicional, digamos, ustedes asisten a clases de teoría donde asisten, digamos, a la exposición de un profesor que les explica un tema, ustedes toman apuntes y después tienen por otro lado una clase de práctica donde les dan problemas y tratan de resolver, digamos, esos problemas, digamos, esos prácticos que les dan para solucionar. Bien, el tema que tenemos aquí es que esta asignatura ya no es una asignatura donde los problemas que se resuelven son problemas de un enunciado, que tiene un enunciado, uno junta 2 o 3 ecuaciones o junta 2 o 3 fórmulas o hace, digamos, una búsqueda dentro de una tabla y encuentra un resultado. Aquí tenemos ya una materia que involucra actividades de proyecto e involucra la unión de muchos contenidos anteriores, digamos, que ustedes han visto en otras asignaturas, ¿no? Hidráulica, estabilidad y todo lo demás. Entonces, las actividades que hay que desarrollar, como vamos a ver ahora, son un poco más complejas y requieren otro tipo de desarrollo de actividades por parte de ustedes que van mucho más allá, digamos, de aplicar una fórmula y resolver, digamos, un problema. Estos son los denominados problemas típicos de diseño o lo que se denomina problemas abiertos de la ingeniería. Es decir, en esos problemas normalmente lo que hay es una gran cantidad de cuestiones que resolver, pero la cantidad de incógnitas que hay supera en algunos casos ampliamente la cantidad de ecuaciones disponibles que tenemos o lo que podemos, digamos, resolver mediante un sistema de ecuaciones. Es decir, en estos típicos problemas lo que hay que hacer es aplicar en algún momento un determinado criterio o en algunos casos hay que resolver problemas de manera iterativa o en otros casos hay que aplicar evaluaciones o criterios de evaluación sobre las soluciones para adoptar una solución óptima, digamos, una solución que se denomina una solución de ingeniería. Entonces, esa complejidad es lo que lleva a que tengamos que trabajar un poco distinto, digamos, de lo que ustedes hacían en las materias, digamos, las tecnológicas básicas o incluso las materias del ciclo básico, ¿no? Entonces, cuando uno hace un cursado tradicional, normalmente por cada hora de teoría que yo tengo que agregarle 1 hora y media más. Es decir, que en este caso, por ejemplo, si tenemos 2 horas de teoría, yo tendría que agregarle unas 3 horas de estudio para llegar a entender, digamos, o a comprender, a captar el contenido teórico. Y en la práctica, digamos, si yo tengo 2 horas de práctica, tendría que agregarle otras 2 horas más por cada hora, de tal manera que tendría que hacer unas 6 horas de práctica por semana, ¿no? Esto en el cursado tradicional. La idea que tenemos es tratar de optimizar este tiempo disponible, que no es poco, son 11 horas semanales que uno tendría que trabajar,
optimizarla de alguna manera. Lo primero que tenemos que tratar de identificar es qué actividades tenemos que hacer que nos lleven a tener un rendimiento, digamos, o un aprovechamiento del tiempo más adecuado. Aquí tienen un triángulo que se denomina el triángulo del aprendizaje, básicamente, ¿no? Y esto relaciona qué recuerda uno a las 2 semanas o qué cantidad de lo que vio recuerda a 15 días de distancia, dependiendo de la actividad que hizo en el momento que le estaban impartiendo el conocimiento, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno simplemente escuchó, como escuchar una radio, ¿no? Sin tomar apuntes, ¿no? Se sentó en una clase y escuchó a un profesor hablar de algo, a las 2 semanas se va a acordar el 5% de lo que habló el profesor, ¿no? O sea, va a tener una idea bastante vaga de lo que ocurrió en ese momento. Ahora, si lee un libro sobre un determinado tema, más o menos a las 2 semanas se va a acordar el 10%. Ahora, si hace todo lo anterior, pero aparte ve una actividad, digamos, o sea, ve lo que puede ser un video, una demostración, o ve y escucha, ya los porcentajes se van acercando al 30%. Ahora, todas esas actividades que yo mostré antes son actividades pasivas, es decir, yo para ver un video lo único que tengo que hacer es clic de mouse, me siento delante de la pantalla y no hago más nada. Eso sería, y el resultado normalmente es posible que yo en ese momento entienda, perfecto, pero va a ocurrir que a las 2 semanas no me voy a acordar prácticamente nada. Para que eso no ocurra, lo que tengo que hacer es hacer otro tipo de actividad, que es una actividad, bueno, actividad activa, dice acá. Esto es, digamos, algo que mueva algún sentido más, o sea, algo que sea un poco más intenso para mí. Y por ejemplo, ya discutir sobre un determinado tema o intercambiar conceptos, digamos, sobre algo, hablar con alguien de ese asunto entre pares o con el profesor, eso ya tiene un recuerdo a las 2 semanas de aproximadamente un 50% si uno discute un tema. Y si uno hace hace y expone, digamos, estas son las dos actividades que llevan a que uno tenga un mayor aprendizaje. Es decir, hacer es, en este caso sería lo que vamos a hacer en la práctica, que es resolver los trabajos prácticos con distintas actividades, variadas actividades, y decir y hacer sería exponer el trabajo, cosa que no vamos a hacer, pero bueno, sí vamos a estar bastante en este sector, digamos, trabajando en discutiendo las soluciones y haciendo el práctico, digamos, ¿no? Esta es típicamente la actividad que hace un profesor que tiene que enseñar. Es decir, este es el nivel en el cual uno logra, digamos, el máximo aprendizaje. Es decir, por eso yo siempre digo, si uno quiere estar seguro de si estudió lo suficiente o no estudió lo suficiente, tiene que ser capaz de enseñar lo que es el tema, digamos. Tiene que ser capaz de explicárselo a un tercero de tal manera que lo entienda, digamos. Ese es el nivel, digamos, en el cual uno está seguro, digamos, de que maneja el tema. Ahora, esto se puede hacer de distintas maneras. Como dijimos, en una clase tradicional, ¿no? Las primeras partes, que es lo que vimos antes, es recordar y comprender. Eso normalmente se hace con un profesor que da una clase y el estudiante toma su apunte y más o menos traduce lo que el profesor le dice, ¿no? Esto puede ser tanto una clase presencial como una clase virtual, ¿no es cierto? Después le dan un montón de ejercicios o una práctica para resolver, que es donde va a tratar de aplicar, analizar, y en nuestro caso, como son materias, digamos, ya de la parte superior de la carrera, también vamos a llegar a evaluar y también vamos a llegar a crear las soluciones, es decir, vamos a trabajar con toda esta parte de aquí arriba. Pero el inconveniente es que si a uno le dan el enunciado del trabajo práctico en un PDF y lo tiene que resolver, normalmente se va a encontrar solo para resolverlo. Y va a tener que recurrir en su soledad al apunte que tomó del profesor para tratar de hacer todas estas actividades, que son actividades bastante más complejas que las dos primeras que están acá. Entonces la propuesta que tenemos es hacer al revés. Las actividades que son más sencillas, como comprender y recordar, esas se las vamos a dejar a ustedes a través de un trabajo que les hemos diseñado para que ustedes trabajen, digamos, con los videos que hay tanto en la parte teórica como en la parte práctica,
para que ustedes trabajen a través de una guía, de un cuestionario, sobre esta parte de comprender y recordar. Es decir, por ejemplo, la clase práctica, ustedes ya tienen disponible el video con la explicación del trabajo práctico, tienen también disponible el PDF con el archivo del trabajo práctico y tienen todos los, digamos, los pasos necesarios para resolver el trabajo práctico, que es esta parte, digamos, y nosotros le hemos agregado un pequeño cuestionario, 3 o 4 preguntas relacionadas con ese contenido para que ustedes empiecen a reflexionar, digamos, sobre el contenido que están viendo. Cuando nos encontremos, que son en los dos horarios estos del lunes y del viernes, bueno, lo mismo va a pasar con la clase teórica, ¿no? Vamos a adelantar el video. Ustedes previo al encuentro ya habrán visto el video y habrán resuelto, digamos, el cuestionario. Y nos vamos a encontrar entonces tanto en la teoría como en la práctica y vamos a trabajar en las otras áreas, en los otros sectores. Es decir, en la práctica vamos a tratar de avanzar en el trabajo práctico, tratando de aplicar, analizar y evaluar y crear, digamos, soluciones. Esto va a ser un trabajo grupal, es decir, que ustedes no van a estar solos para resolver esto, sino que vamos a estar presentes para que ustedes puedan avanzar en su trabajo práctico y puedan resolverlo, digamos, de manera acompañada, y les vamos a ir planteando cosas para que ustedes vayan analizando en el mismo momento que estamos haciendo el trabajo práctico. Lo mismo va a pasar en la teoría. Ustedes ya el tema teórico lo van a traer visto, lo van a traer analizado y van a traer el cuestionario que les vamos a pasar resuelto, y cuando nos encontremos vamos a hacer un trabajo, digamos, relacionado con esta área, digamos, con este sector. Les voy a mostrar entonces cómo estaría eso organizado dentro del campus. Bueno, acá estoy con el cronograma, ahora volvemos después al cronograma. Entonces, en el campus, por ejemplo, todavía no está puesto el cuestionario de teoría, pero, por ejemplo, el primer día que nos vamos a encontrar va a ser el próximo lunes, y el próximo lunes vamos a trabajar sobre el trabajo práctico número 1, que es el estudio hidrológico de un río. Es decir, en la parte práctica, digamos, que vamos a desarrollar, va a ser un proyecto completo de un aprovechamiento hidroeléctrico a nivel de anteproyecto. Por supuesto, no vamos a avanzar mucho más allá de eso. Y lo que vamos a hacer es entonces empezar por el primer paso, que es realizar el estudio hidrológico de un río. Ustedes ya cuentan aquí con el enunciado, con un video que les explica cómo hacer la descarga de datos hidrológicos de la base de datos integrada de los recursos hídricos, y después tiene una explicación completa de el trabajo práctico número 1, que recorre, digamos, el PDF este que ustedes tienen acá. Entonces, ustedes van a trabajar sobre este enunciado, sobre este video de la explicación del trabajo práctico número 1, y van a resolver el cuestionario que está escrito, que tienen acá disponible. Ese cuestionario lo tienen que responder, ¿sí?, antes de la próxima clase. Nuestra próxima clase va a ser el lunes que viene. El lunes, sí. Sí, el lunes que viene. Entonces ustedes, antes de las 10 de la mañana del lunes que viene, ustedes van a entregar un archivo Word con las respuestas. Son 3, 4 preguntas, no mucho más que eso, en este sitio, acá en este lugar. Y ahí entonces vamos a revisar, digamos, ese contenido, así que cuando nos encontremos nosotros ya vamos a haber visto sus respuestas, vamos a empezar resolviendo las dudas respecto de las preguntas que están planteadas ahí, y después empezaremos, digamos, a ver ya en más detalle el desarrollo del trabajo práctico número 1. Una vez que resolvamos eso, digamos, si termine esa clase, ustedes van a tener disponible un cuestionario, pero para el sector, digamos, de la teoría, que es el día viernes. O sea que van a tener tiempo de mirar este video, que es cuestiones hídricas en el valle inferior del río Chubut, y con eso, digamos, van a poder responder unas preguntas, y vamos a poder empezar a charlar, digamos, un poco más sobre el tema que está acá. Voy a volver al cronograma para que vayamos viendo cómo se va desarrollando, digamos, la actividad dentro de la materia. Entonces estamos acá en el viernes estamos haciendo la clase inaugural. Voy a hacer un poquito más de eso, ahí. Estamos haciendo la clase inaugural,
y arrancamos el 9, que es lunes, con la práctica del trabajo práctico número 1 de la hidrología. Y hacemos esto que yo les comenté antes. El viernes hacemos lo mismo con las cuestiones hídricas del Birch. Ustedes van a ver el video y aparte hay algunos documentos más que están dentro del campus e incluso dentro de la carpeta de aprovechamientos hidráulicos. Si quieren ver, hay más material todavía. No es obligatorio, pero lo pueden ir viendo después en el tiempo. Esto me resulta, digamos, que ustedes lo conozcan porque son cuestiones locales que les va a servir, digamos, para incluso su desempeño profesional más adelante. Después tenemos el lunes 16 del 8, no es una clase obligatoria, pero haríamos una clase de consulta sobre el trabajo práctico de la hidrología. Es decir, no es obligatorio que estén, digamos, esta clase es totalmente libre, digamos, pero yo voy a estar disponible, así que si les voy a mandar la invitación para la clase de consulta. Si ustedes quieren estar, están, y si no, es lo mismo, pero si tienen dudas, sería bueno que consulten. Y el viernes haríamos lo mismo, un cuestionario previo para el siguiente video que es relacionado con la planificación. Y así nos iríamos manejando. Por ejemplo, el 23 del 8 tendríamos el video del trabajo práctico efecto regulador del embalse, ¿no? Haríamos la clase, digamos, de ese tema, que ustedes ya verían previamente el video, van a ir teniendo su cuestionario previamente, y estaría la entrega del trabajo práctico número 1, ¿sí? Esa entrega se hace en el campus, digamos, ahí en el sector que tiene cada práctico, va a tener un sector para entregar la tarea, y ahí lo entregan. Y así nos vamos a ir manejando. En algunos lunes no hay cuestionario para resolver, porque cuando dice clase de consulta, ese día no hay práctico para resolver, no hay cuestionario para resolver. Y así vamos a ir llevando la clase teórica y la clase práctica hasta llegar al final de las actividades, que son el 19 de noviembre. Y esta es entonces la programación que ustedes ya disponen de lo que vamos a hacer en la asignatura. Bien, ¿qué más les quiero decir? Bueno, básicamente la metodología que adoptamos, ¿sí?, se basa, digamos, en que una de las habilidades que tenemos que tener los ingenieros, hoy en día cada vez más necesaria, es que tenemos que tener una capacidad bastante desarrollada de autoaprender cosas. Entonces, esto es una pequeña práctica guiada de cómo autoaprender cosas. Es decir, hoy tenemos, digamos, bibliotecas digitales disponibles, tenemos conferencias disponibles, tenemos montones de cosas disponibles que, si las sabemos trabajar adecuadamente con la tecnología adecuada y sabemos, digamos, fijar ese conocimiento, podemos realmente lograr avances muy importantes, digamos, en el conocimiento en las áreas que a uno le interese, ¿no? El otro problema que tenemos es que, digamos, no es fácil acceder, digamos, a un perfeccionamiento. Es decir, los perfeccionamientos normalmente tienen un costo bastante alto, requieren muchas veces el traslado a otras zonas y de alguna manera le quita a uno la independencia de formar su propio contenido. Es decir, tiene que estar esperando que alguien le diga qué es lo que tiene que hacer, cosa que no es del todo aconsejable. Yo aconsejo que vayan desarrollando esta capacidad de aprender y aprender lo que quieren aprender y no lo que les quieren enseñar, digamos. Básicamente esa sería la recomendación, ¿no es cierto? Y lo otro es que vamos a aprovechar el tiempo de una manera mucho más útil para todos, que es trabajando en las partes digamos, del proceso, en las cuales se requiere un pensamiento un poco más complicado, digamos, un desarrollo de la actividad un poco más complicado que simplemente recordar o comprender algo, ¿sí? Este trabajo se lo vamos a dejar a ustedes para que practiquen, y nosotros vamos a empezar a partir de acá. Una vez que ustedes hayan hecho esta base de conocimiento mínimo, a partir de acá empezaríamos, digamos, a trabajar sobre el resto.